Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Derecho del Trabajo. Hoy vamos a hablar de los sujetos del contrato de trabajo, de los sujetos del derecho del trabajo. Vamos a empezar a partir desde ahí, pero nos vamos a concentrar en los sujetos del contrato del trabajo. El contrato individual, nos vamos a meter en la ley de contrato de trabajo, vamos a ir y venir, porque en otro video vamos a hablar del derecho colectivo del trabajo, y ahí sí trataremos de desarrollar algunos de los elementos que hoy apenas vamos a precisar en un comienzo. Voy a proyectarles el PowerPoint. Mientras lo proyecto, les recuerdo que todos estos materiales, tanto este PowerPoint como el texto que acompaña esto de nuestra autoría, están en www.marcelodistefano.com. Y les recuerdo también que tenemos un canal en Spotify que se llama Fallos y Curiosidades del Derecho, y ahí les grabé un audio con gran parte de lo que vamos a ver hoy. Y acá tienen nuestras redes sociales para que puedan ingresar, y por supuesto, como siempre, les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos likeen y nos ayuden. Si les sirven estos materiales, el ida y vuelta también está en que ustedes nos ayuden a seguir creciendo. Bien, primero, sujetos del derecho del trabajo. Derecho del trabajo es más que derecho del contrario del contrato de trabajo, ¿sí? Género, especie. Los sujetos del derecho del trabajo van a ser fundamentalmente el trabajador. Ustedes no se olviden que en materia de derecho del trabajo siempre está en juego el carácter protectorio de este derecho especial. El protagonismo está puesto en el trabajador, en el cuidado de ese trabajador que tiene que tener el Estado, ese trabajador que se encuentra en una posición de hiposuficiencia con relación al empleador. Entonces, siempre va a estar el trabajador. Y en materia de derecho colectivo del trabajo, que como les digo no va a ser nuestro tema de hoy, va a estar la organización sindical representando ese colectivo profesional, esos trabajadores de un colectivo determinado, esa organización permanente, organizada jurídicamente para defender los intereses de los trabajadores, sus condiciones laborales, etc. El segundo, la contraparte de la relación laboral, va a ser el empresario, el empleador, la empresa, ¿sí? Con la cual va a tener relación ese trabajador, que va a estar en relación de dependencia, acuérdense, con subordinación técnica, jurídica, y va a estar percibiendo un salario, una remuneración. Entonces tenemos trabajador, sujeto individual, sindicato, sujeto colectivo. Y vamos a tener al empleador como sujeto individual, en la ley de contrato de trabajo va a ser la contraparte, y las cámaras empresariales, las cámaras industriales, la unión industrial, en los distintos niveles, como sujeto plural, como sujeto colectivo empleador, que veremos más adelante. El tercer sujeto, trabajadores, empleadores. El tercer sujeto es el Estado. Y como vamos a ver, vamos a tener Estado en dos fases, ¿no? En una fase que tiene que ver con el Estado empleador, cuando el Estado actúa como empleador de los empleados públicos, y luego vamos a tener al Estado en su rol por antonomasia, ¿no? En su rol específico como autoridad de aplicación, como órgano de aplicación de las leyes laborales. Y el cuarto de los sujetos del derecho del trabajo, sujetos del derecho del trabajo, son las organizaciones internacionales, especialmente, como vamos a ver, la Organización Internacional del Trabajo, porque es un organismo especializado en normas laborales, y además, como hemos visto y como seguiremos viendo, desde la reforma de 1994, tenemos tratados internacionales de derechos humanos que tienen contenidos laborales y por tanto tienen jerarquía constitucional, y el resto de los tratados internacionales, entre ellos los tratados internacionales que incluyen a la Organización Internacional del Trabajo y que logran aprobar los convenios internacionales del trabajo, como vamos a ver a lo largo de esta clase, que van a tener carácter supralegal, o sea, aplicación como norma interna en el derecho argentino. Bien, vamos a avanzar un pasito y vamos a hablar de, ahora sí, los sujetos del contrato de trabajo. Recién les presenté
sujetos del derecho del trabajo. Por eso les hablé también de sindicatos, por eso les hablé también de cámaras empresarias. Pero ahora vamos a hablar solo del sujeto individual del trabajo, el trabajador individual en su relación con su empresa en el marco de la ley de contrato de trabajo. Y entonces volvemos, ese trabajador va a ser quien se ubique en el centro del derecho del trabajo, es el eje de la protección legal, es el determinante en la rama del derecho del trabajo que va a atender a protegerlo a través de sus leyes, ¿de acuerdo? Ahí partimos de una situación de desequilibrio reconocida por el Estado, entonces para equiparar ese desequilibrio vamos a tener un suplemento normativo, un apoyo de normas, un sistema, un andamiaje de reglas para proteger a los trabajadores y que no sean violentados por los empleadores en cuanto a sus derechos. Y les presento entonces a este trabajador, trabajadora, según la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, en su artículo 25, tiene una definición que dice que se define como trabajador a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 25 y 22 de esta ley, cualquiera sean las modalidades de prestación. Y se lo voy a traducir entonces. Vean los elementos que les presenté ahí en celeste. Primer elemento, solo se trata de una persona física. O sea, el trabajador es una persona física, no hay empresas trabajadoras. A los efectos del contrato de trabajo es una persona física. Bien, lo segundo, que la prestación debe ser personal. ¿Sí? Es el trabajador el que debe prestar el servicio al empleador, no otro. El empleador no puede delegar en otra persona que preste el servicio. Es personal e infungible. Yo siempre explico la fungibilidad en clases agarrando mi billetera y a ver si lo puedo hacer. Sí, lo voy a hacer. Entonces, les pregunto a los chicos, ¿qué es lo que es fungible? Esperen que les freno la proyección. Y le digo, lo que yo reconozco casi siempre como fungible es el dinero. Miren, acá tengo un billete de 1000 pesos y acá tengo dos billetes de 500 pesos. Esto es fungible por esto. O sea, vale exactamente lo mismo, no hay ningún cambio. Esto es fungible por esto. En cambio, la prestación de un trabajador no es fungible con la prestación de otro trabajador. Cada trabajador debe realizar la prestación en forma personal. Bueno, utilicé un mecanismo de clases presenciales en esta herramienta, vamos a ver si les quedó claro. Lo tercero, el tercer elemento es el servicio se presta en forma subordinada bajo relación de dependencia por cuenta ajena para aquel que tiene la facultad de dirigirla. En otra clase anterior, que está grabada y ustedes pueden acceder a ella, expliqué la triple subordinación que tiene un trabajador. Esa subordinación técnica, jurídica, esa subordinación que se presenta sobre la base de la responsabilidad que tiene el empleador de llevar adelante la tarea, pero que nunca puede ser sobre la base de una dependencia servil del trabajador, sino que siempre sobre la base del respeto de los derechos laborales. Pero yo trabajo por cuenta ajena, para otro que se aprovecha de mi fuerza de trabajo, y el último de los elementos me va a deber como contraprestación una remuneración. No trabajamos en forma gratuita, trabajamos en forma remunerada. Ese es el trabajador, según la ley de contrato de trabajo. Bien, tenemos también otras situaciones que les presento. La primera es el auxiliares del trabajador, reglada en el artículo 28 de la ley de contrato de trabajo. Este es un ayudante, colaborador, estamos hablando de un trabajador que trabaja con otro trabajador, pero no trabaja para otro trabajador, sino que el trabajador principal lo que hace es de alguna manera coordinarlo, el trabajador auxiliar lo apoya, lo acompaña, trabaja con él como soporte del trabajo del trabajador principal, pero la relación laboral
es con relación al empleador siempre, ¿sí? Quien es responsable del pago de la remuneración, quien es responsable en definitiva por la organización, quien puede sancionarlo, quien lo debe controlar, es el empleador. Lo que se trata acá es de una forma de trabajo que se da en muchos casos, donde hay un trabajador principal y un auxiliar que trabaja con él, pero la relación siempre sigue subsistiendo para el empleador. Y otra situación que se presenta es la del socio empleado. El socio empleado se da en una empresa donde uno participa en una sociedad, pero además uno de los socios, o varios de los socios, pero se suele dar en uno de los socios, además trabaja en la empresa, o sea, tiene un doble rol. Por un lado, el socio va a ser parte de las ganancias, va a participar de reuniones del directorio para la toma de decisiones, pero por otra parte, trabaja para la empresa en relación de dependencia por cuenta ajena, probablemente hasta haya un gerente que coordine su tarea. Cumple los dos roles al mismo tiempo, eso se puede hacer efectivamente, no hay ningún problema para que eso así suceda. Luego, nos concentramos entonces a la otra figura fundamental de la relación de dependencia, el otro sujeto del contrato de trabajo, que es el empleador. La ley de contrato de trabajo define al empleador como la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador. Como ven, antes era la persona física, y ahora hay varias personas, que puede ser persona física, puede ser jurídica, como vamos a ver adelante. Bueno, el empleador tiene muchas formas de denominarse: empleador, empresario, patrón, dador de trabajo, principal. No es importante eso, siempre va a cumplir la misma función. Y prestenle atención entonces a esta caracterización que les dije. ¿Quién puede ser el empleador? Puede ser una persona física, ¿sí? Una persona física, de existencia visible, ¿sí? Por supuesto, tiene que tener capacidad de contratar, ¿eh? Estamos hablando de una persona mayor o una persona emancipada, tiene que tener capacidad de derecho y capacidad de hecho para hacerlo. O puede ser una persona jurídica, pública o privada, ¿verdad? General privado, pero el Estado también es empleador, agencias del Estado son empleadores, ¿sí? Asociaciones sin fines de lucro, claro que pueden serlo. Por ejemplo, los clubes de fútbol son sin fines de lucro y sin embargo tienen empleados para llevar adelante su tarea. Pueden ser asociaciones de hecho o irregulares, o sea, no están constituidos como personas físicas, pero sí son empleadores, y pueden ser un conjunto o grupo de personas físicas. En definitiva, la figura del empleador es aquel que contrata los servicios del trabajador, y es aquel que paga la remuneración, y es aquel que dirige y organiza la tarea del trabajador. Ahí tienen ya entonces la definición de empleador según la ley de contrato de trabajo. También la ley de contrato de trabajo tiene una definición de empresa como la organización instrumental de los medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro del fin económico o beneficio. O sea, la empresa es la organización de los factores. La empresa es la organización de los factores que tienen que ver con los insumos, los factores que tienen que ver con los recursos humanos, los factores que tienen que ver con la estrategia de comercialización, la estrategia de producción, la búsqueda del fin de lucro, efectivamente. Y el empresario es la persona que lleva adelante la empresa, o el grupo de personas, o quien dirige la empresa, que lo puede hacer por sí mismo. El empresario puede ser el dueño de la empresa, por ejemplo, y dirigirla por sí mismo, o puede dirigirla a través de otras personas, que son las que la gestionen y la dirijan. Los CEOs, los gerentes, los capataces, los responsables de áreas, en fin, que son representantes del empleador. Esos representantes del empleador están especificados en sus funciones en el artículo 36 de la Ley de Contrato de Trabajo, que justamente habla de estas personas que actúan en nombre y representación del empleador, por delegación expresa o tácita. Presten atención, voy de nuevo. Actúan en nombre y representación del empleador, por delegación expresa
o tácita. Vale decir que los empleadores no pueden desentenderse de los actos que ejecutan en nombre y representación de ellos los gerentes, los CEOs, las personas que llevan adelante la tarea en sus empresas, ¿sí? Porque lo hacen en representación, en delegación, expresa o tácita. Expresa si hay un instrumento jurídico que les dice que lo hagan de esa manera, o tácita si efectivamente llevan adelante la tarea empresaria regularmente y actúan como tales, actúan como representantes del empleador. Finalmente, la ley de contrato de trabajo también incorpora una definición del establecimiento, que es la unidad técnica o de ejecución, el lugar donde se realiza la tarea es el establecimiento. Ustedes saben que una empresa puede tener más de un establecimiento o dedicarse a más de una actividad. Y acuérdense que la lógica de establecimiento, nosotros lo pensamos siempre como un espacio físico. Esperen que freno un poquito. Nosotros el establecimiento lo pensamos siempre como un espacio físico. Ahora bien, también la lógica del establecimiento puede incorporar dinámicas de trabajo virtual, como hoy conocemos muchas veces. O sea, el establecimiento es la unidad de trabajo, sería la unidad de trabajo. Igual siempre una empresa tiene que tener radicado un domicilio físico para ser el lugar de contratación y también para los efectos impositivos, obviamente. Seguimos entonces con la proyección y, si mal no me equivoco, deberíamos ir al tercer elemento, sí señor, al tercer sujeto, que es el Estado como sujeto del contrato de trabajo. Les dije que íbamos a tener dos caras del Estado, ¿no? Una es el Estado empleador, el Estado como empleador de sus trabajadores, de los trabajadores del servicio público, de los trabajadores estatales. Ahí, por supuesto, va a tener un rol en la negociación colectiva, en el control, en la organización. Vamos a ver en una unidad especialmente un poco de empleo público. Y la segunda cara, la segunda faceta, tiene que ver básicamente con los roles del Ministerio de Trabajo, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales, que actúan en función de autoridad pública, ¿no? Y como órgano de control, como órgano de aplicación, ejercen el poder de policía, los poderes de conciliación, la inspección del trabajo, se tramitan ahí los convenios colectivos de trabajo, se concilian los conflictos, etcétera. También vamos a profundizar de eso en otro más orden. Acuérdense, cuando hablo de Estado nacional, de Estado provincial, de Estados municipales, entes descentralizados como las universidades públicas o empresas del Estado, ¿no? La verdad que el Estado tiene muchas caras, como le plantea esa imagen que les puse ahí para graficarlo. Pero en todo caso, acuérdense siempre que el Estado en materia de sujeto del contrato de trabajo puede actuar o bien como empleador o bien en materia de empleo público, o bien como órgano de aplicación en su rol por antonomasia, les decía, en su rol propio, que es el rol de organización estatal, el rol de su función pública velando por el interés general. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las organizaciones internacionales como sujeto del contrato de trabajo. Y acá les recuerdo algo que es muy importante. Con la reforma de 1994, la reforma constitucional, a través del artículo 75, inciso 22, se incorporaron una serie de tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional. En otro video vamos a hablar bastante de eso. Rango constitucional, jerarquía constitucional. Ocupan el mismo nivel que la Constitución Nacional. Entonces, muchos de esos convenios internacionales, entre ellos la Declaración de Deberes y Derechos del Hombre de la OEA, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos, bueno, vamos a parar hasta ahí, incorporan cláusulas laborales, o sea, incorporan derechos laborales, derechos humanos laborales, que vienen a complementar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional con jerarquía constitucional. Bien, y un paso atrás, también el artículo 75, inciso 22, dice, el resto, estos tratados, estos que están numerados,
tienen jerarquía constitucional. Ahora bien, el resto de los tratados internacionales que la Argentina suscriba de acá en adelante, que ya suscribió y de acá en adelante suscriba, van a tener jerarquía supralegal, rango supralegal. O sea, se van a ubicar en la jerarquía de derechos por arriba de las leyes. Bien, existe un organismo internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo especializado en materia laboral y que emite, como vamos a ver ahora, convenios internacionales del trabajo, que son tratados internacionales. Cuando la Argentina ratifica un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, cuando el Congreso argentino ratifica un convenio de la OIT, le otorga carácter supralegal. Por eso es tan importante la Organización Internacional del Trabajo en nuestra materia. Les voy a presentar algunos elementos rápido para que ustedes conozcan, tengan una aproximación de esta organización que es tan importante para el laboralismo, que es tan importante para las organizaciones sindicales y de empleadores, que es la OIT. Les proyecto algunas imágenes para que la vean. La primera, contarles que la OIT se fundó en 1919, es un producto de los acuerdos de la salida de la Primera Guerra Mundial, y su justificación es una justificación que políticamente es muy sentida cuando plantea que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Lo que les está diciendo es, si en la salida de la Primera Guerra Mundial es, señores, comunidad internacional, la única forma de que esto funcione, que el mundo esté en equilibrio, es que generemos un sistema de paz que se sustente en la justicia social, en la felicidad de la gente, en que la gente tenga derechos mínimos garantizados en todo el mundo. Trabajo, prosperidad, básicamente de eso estábamos hablando en 1919. Esta definición, en 1944, a través de una reforma de la Constitución de la OIT, que se suele llamar la Declaración de Filadelfia, que incorpora la lógica del constitucionalismo social. Ya hablamos del constitucionalismo social y ya vamos a hablar cuando les explique en detalle el 14 bis de la Constitución Nacional. Planteó una de las máximas de la organización, que es: el trabajo no es una mercancía. Vale decir, el trabajo tiene un valor social. El trabajo no es un costo más de la cadena de producción. El trabajo es importante, es relevante, no es una mercancía. Las personas, la justicia social, el progreso de la comunidad toda depende de ese trabajo. Entonces debe tener un cuidado específico, la promoción y la protección del trabajo debe serlo así. Y esa es la misión de esta Organización Internacional del Trabajo. Bien, la estructura de la OIT es muy particular y es única, porque es una estructura tripartita. El resto de los órganos de gobierno internacional son de carácter gubernamental. Yo suelo preguntarle a los alumnos en clase presencial, bueno, ¿qué organismo internacional conocen? Y empezamos. La ONU, yo digo, bueno, están los gobiernos representados. La OEA, los gobiernos representados. ONU-SIDA, los gobiernos. UNICEF, que se dedica a la niñez y la minoría, los gobiernos. UNESCO, que se dedica a la educación, gobiernos. En cambio, la OIT tiene una estructura tripartita. En todas sus estructuras de gobierno, en todas sus estructuras de decisión, están representados los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. Es un rasgo distintivo, único, y que debieran imitar el resto de las organizaciones internacionales. Su sede la tiene en Ginebra, Suiza, en este hermoso edificio que ustedes pueden ver a la izquierda abajo, donde funciona la Organización Internacional del Trabajo. Tiene tres órganos principales. El primero, que lo tiene de arriba a la derecha, eso es el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra. La sede donde funciona es el Palacio de Naciones Unidas, y funcionan también otros organismos. Una vez al año, durante el mes de junio, 2 semanas, las 2 primeras semanas de junio, se reúne la OIT. Esos que ven sentado ahí es la representación de cada país, 2 representantes del gobierno, 1 de los trabajadores y 1 de los empleadores, de más de 170 países, que sesionan en el Parlamento del Trabajo, donde se votan los convenios internacionales de trabajo, se toman decisiones, se trabaja en comisiones, etcétera, etcétera. El segundo de los organismos es el Consejo de Administración, el órgano ejecutivo, el órgano más pequeño,
que también es tripartito, tiene 56 miembros titulares, 28 gobiernos, 14 empleadores, 14 trabajadores. ¿Ven cómo funciona el tripartismo? Ahí se toman las decisiones y se planifica y se fija el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y se verifica el trabajo de las oficinas y las quejas, el mecanismo de control que vamos a ver ahora inmediatamente. Donde ven la imagen es la sede del Consejo de Administración. Y el tercer órgano es la Oficina Internacional del Trabajo, el Poder Ejecutivo, llamémoslo de alguna manera, que está encabezado por un director general. En este caso en la foto lo ven a Guy Ryder, que va a dejar de ser dentro de poco, así que tal vez cuando vean el video ya no sea Guy Ryder el director general. Es una oficina importante, tiene oficinas en más de 40 países del mundo. Las funciones de la OIT se suele graficar de esta manera: la función consultiva, o sea, los países, los empleadores, los trabajadores, consultan a la OIT sobre los efectos de los convenios internacionales, cómo mejorar las relaciones laborales, el diálogo social, cómo combatir el trabajo infantil, erradicar el trabajo forzoso, generar condiciones de igualdad entre las personas, la no discriminación, la erradicación de la violencia en el mundo del trabajo. La segunda función es la de apoyo y cooperación técnica. La OIT puede brindar cooperación técnica a los países y a los actores sociales para mejorar esas condiciones de trabajo. Y la tercera función, la más importante, la más trascendente, la que le da características también únicas, es la función normativa, que es la capacidad de adoptar convenios internacionales del trabajo, de sancionar leyes con efecto internacional para proteger los derechos de los trabajadores. Ese es el rasgo distintivo de la Organización Internacional del Trabajo. Y efectivamente vamos a explicar de qué se tratan esas normas internacionales. Los primeros son los convenios internacionales del trabajo. Los convenios tienen temáticas específicas de derecho del trabajo y la seguridad social, regulan áreas concretas. Por ejemplo, el convenio de libertad sindical es el que regula cómo debe permitirse a los gremios organizarse libremente, debe permitirse y garantizarse la tarea de los dirigentes sindicales, dice que los empleadores no pueden inmiscuirse. El convenio 87, les decía recién, el convenio 98 de la OIT es el de negociación colectiva, explica qué es la negociación colectiva, fomenta la negociación colectiva. En fin, 151 y 154 también se refiere a negociación colectiva incorporando al sector público. Hay convenios internacionales, por ejemplo, el último que se aprobó es el convenio número 190, ratificado por la Argentina, que justamente es el convenio para la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esos convenios son tratados, discutidos por los actores sociales, por los gobiernos, y una vez que son aprobados por la OIT, luego tienen que ser tratados por los países, tienen que iniciar un proceso. Los países tienen la obligación de considerarlos a través de sus sistemas internos de aprobación. En el caso de Argentina, ese proceso que se llama sumisión, lo hace el Poder Ejecutivo, trasladándole al Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, su tratamiento para la aprobación. Si el Parlamento argentino lo aprueba, si el Parlamento argentino lo hace ley a ese tratado internacional, como sucedió con el convenio 190, que les acabo de aplicar. El convenio 190 se discutió en Ginebra durante el año 2019. Un proceso de varios años de debate, de discusión tripartita en comisiones. En 2019 se votó y se aprobó. Entonces, el gobierno argentino tenía la obligación de someterlo a la consideración del Parlamento. El Poder Ejecutivo lo sometió al análisis del Parlamento, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le dieron el acuerdo, se aprobó y hoy tiene carácter entonces supralegal. La ley que aprueba la ratificación de un convenio internacional del trabajo inmediatamente opera para que ese convenio internacional, como lo dice el artículo 75, inciso 22, tenga carácter supralegal, por tanto va a tener obligatoriedad en el derecho interno argentino. Como ven, estamos hablando de normas relevantes, importantes, que surgen del diálogo social.
no solo se aprueban convenios, sino que también se aprueban recomendaciones. Las recomendaciones no deben ser ratificadas y son documentos en los cuales se acuerda, trabajadores, empleadores, gobiernos, acuerdan consideraciones sobre los convenios, sobre temáticas, en fin, son de apoyo, son más generales, no establecen normas, establecen conceptos, y esos conceptos son interpretativos, son normas filosóficas, son trascendentes, pero no tienen carácter jurídico de exigibilidad como tienen los convenios, y no deben ser ratificados por los parlamentos. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que esas normas que se aprueban a nivel internacional y a nivel nacional no se conviertan en un catálogo de ilusiones? O sea, normas que están muy bien, son muy lindas, dicen cosas interesantes, pero nadie las pone en la práctica. Bueno, para eso la OIT tiene mecanismos de control, mecanismos de fiscalización. Yo les voy a explicar apenas unas perlitas del tema para que ustedes tengan una aproximación hoy, pero es mucho más complejo que lo que les voy a presentar. Hay dos tipos de mecanismos de control. Uno es el mecanismo de control periódico, o sea, el que se hace año tras año, todo no existe, nadie tiene que pedirlo, es un mecanismo de control periódico, y otros son mecanismos que surgen a partir de una queja, de un incumplimiento, de una situación anómala. Los periódicos es que los países tienen que mandar informes todos los años, se llaman memorias, sobre la base de cómo están cumpliendo determinados convenios internacionales. En esas memorias los países dicen sobre este tema hemos avanzado en esto, propusimos estas cosas, hemos cambiado estas otras. Pero, además de los gobiernos, opinan los trabajadores y los empleadores, ¿sí? Y con esa memoria llegan un comité de expertos en aplicación de normas y recomendaciones de la OIT, que tiene 20 miembros, 20 juristas de mucha experiencia internacional. En este momento, por ejemplo, hay una jurista argentina, que es Mónica Pinto, que fue decana de la Facultad de Derecho de la UBA y una de las especialistas más importantes en Argentina en materia de derechos humanos. Antes de Mónica estuvo Mario Ackerman. Mario Ackerman fue el director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA. Como ven, estamos hablando de personas muy reconocidas a nivel mundial. Esas 20 personas analizan las memorias y sacan un informe. Sacan un informe que es importante, que es relevante, donde cómo cumplieron los países cada uno de los... Me estoy dando vuelta en mi casa a ver si tengo acá uno para mostrarles. Bueno, no lo voy a encontrar cuando se imprimían y los tengo por ahí, pero no los voy a encontrar. Bueno, ese informe es país por país, convenio por convenio, qué incumplimientos se dieron. Y queda claro qué países lo cumplieron y qué países no lo cumplieron. Entonces, sobre la base de los que no cumplieron, los trabajadores y los empleadores buscan un acuerdo y seleccionan 25 casos. Entre todos los casos probables, 25 casos. Y esos 25 casos son analizados en la Conferencia Internacional del Trabajo por la Comisión de Aplicación de Normas que tiene esa, que es la comisión más política, donde se discuten esos casos. Se analizan y hablan trabajadores, empleadores, y se trata de encontrar un acuerdo. Ese acuerdo tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno acepte la necesidad de cambios, acepte que la OIT presente una instancia de cooperación técnica, o acepte una visita tripartita, una comisión de encuesta, así se llama, para ayudar a que eso pueda mejorarse. En realidad no es solo ayudar, sino que es una presión muy fuerte. Ninguno de los países quiere estar en esos listados. A mí me toca ir todos los años representando a una organización, a la OIT, a la Comisión de Aplicación de Normas, y les aseguro que es un mecanismo de presión muy fuerte el que se realiza ahí. Muy bien, ese es el mecanismo periódico normal, contado muy rápidamente, como les dije, y finalmente tenemos los procedimientos especiales. Las reclamaciones, que son cuando una organización sindical nacional o una organización de empleadores plantean que un país no ha adoptado medidas para el cumplimiento de un convenio.
las quejas, que son ya no los actores sociales, sino un país contra otro país, que se queja porque no ha adoptado las medidas para cumplir el convenio que ha ratificado, ahí lo tienen que haber ratificado los dos, o las quejas sobre la violación a la libertad sindical, que ahí es efectivamente cuando un país está incumpliendo con está incumpliendo con alguna norma grave, con la posibilidad de que un sindicato desarrolle su tarea, con la situación en la cual se persiga a los dirigentes sindicales. Acá se ven casos terribles como de asesinatos, persecuciones de dirigentes sindicales en claras violaciones a la libertad sindical. Es una comisión específica que es la de libertad sindical. Finalmente, les quería plantear, acá tienen los derechos fundamentales del trabajo, libertad de asociación, libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. Le sumaría derecho a la huelga que integra eso, la protección a la actividad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga es central. La abolición del trabajo forzoso, la militancia de la OIT y del conjunto de los actores sociales para evitar el trabajo forzoso en el mundo, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Y ahí les dejo una lista de los principales convenios fundamentales del trabajo. Muy bien, saben que los materiales que les estoy presentando, tanto el PowerPoint que les acabo de pasar, como un texto que he escrito sobre estos temas que acabamos de ver, los pueden encontrar en www.marcelodistefano.com. Acuérdense de suscribirse, de darle like y de ayudarnos a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.